Como vengo explicándoles, y ustedes podrán tomar y volver y ir para adelante, 1814, año fundamental por el comienzo de la guerra de milicias gauchas y Güemes designado por San Martín jefe de la vanguardia. El año 1815, muy importante, por el triunfo de Puesto Grande del Marqués, que abre el Alto Perú y que va a ser desaprovechado nuevamente, como fue la batalla de Suipacha, por los jefes porteños, por los jefes que no conocían la geografía y no estaban decididos en la guerra a muerte al realista, a los que seguían al rey. El año 1815 también es importante porque Güemes es designado gobernador autónomo, crea el regimiento Infernales, se casa con Carmen Puch, establece el estatuto de milicias gauchas, de protección a los gauchos, y empieza a prepararse para la defensa, como lo había hecho después de la derrota de Huaqui en Tarija, preparando también una defensa de nuestra región. Empieza a preparar una defensa. Y esa defensa va a tener no consecuencias demasiado importantes, al contrario, desfavorables a Güemes por varias razones, pero sí va a ser una experiencia fundamental para la gloria de Güemes en el año 17. Pero antes, debemos decir que otra de las consecuencias de Puesto Grande del Marqués fue el conflicto con Rondó. Rondó, después de derrotado allí en Sipe-Sipe, en el Alto Perú, en lugar de preparar una defensa contra los realistas, decide atacar a Güemes. ¿Por qué lo hace? Es una pregunta. ¿Por qué lo hace? Primero, por las razones que expliqué. Tanto Martín Rodríguez como Rondó no estuvieron de acuerdo con Güemes en el año 1815, dado que Güemes de un tajo cortó en Puesto Grande del Marqués todas las negociaciones que estaban haciendo con los realistas. Eso primera instancia. Eso lo hermanaba de alguna manera a Güemes, aunque no compartieran el mismo pensamiento, con un caudillo motor social de la Revolución de Mayo, que fue José Gervasio de Artigas, que en su lucha contra los portugueses, contra los españoles de Montevideo realistas y contra el directorio, había demostrado ser un hombre de una capacidad popular, de conducción popular extraordinaria. Yo digo que Artigas hace una vida paralela con Güemes. La única diferencia estaba que Artigas es precursor de un federalismo y Güemes del autonomismo. Pero el autonomismo de Güemes siempre tuvo claro que debía negociarse con Buenos Aires una síntesis, un encuentro para poder concluir la guerra de independencia. Artigas eso no lo vio, o estaba demasiado apretado por las intrigas del directorio con los portugueses, incluso con los españoles, o no lo vio. Pero sí hay que reconocer el enorme valor para nuestra América de José Gervasio de Artigas. Rondó había combatido contra Artigas y le tenía una profunda aversión, no lo quería. Y en Buenos Aires menos. Y consecuentemente empezaron a ver surgir un hombre en el norte que se parecía a Artigas. Consecuentemente, de Buenos Aires quieren empezar a cortarle las alas, no dándose cuenta que él era un autonomista que creía en la unidad nacional. Rondó da agrupas al combate contra los realistas y ataca a Güemes. La excusa se la da la élite de Jujuy, que quería la autonomía de Jujuy de Salta. Cierta razón tenían de buscar su autonomía, pero en plena guerra separarse era dar fuerzas al adversario. La división permitía el avance realista. Los jujeños le meten en la cabeza a Rondó que la excusa fundamental es que Güemes
tomó las armas del ejército del norte, que estaban en Jujuy, y que no las suministró al ejército del norte en guerra en el Alto Perú, y consecuentemente la derrota fue producto de que no tenían 700 fusiles. 700 fusiles donde la mitad estaba descompuesta cuando la tomó Güemes, pero Güemes preparó la defensa, sabía que iba a pasar esto. Pero en lugar de tener que defenderse de los realistas, se tuvo que defender del ejército del norte, que lo atacaba. Y que a medida que avanzaba, Rondó le iba sacando bandos, traidor a la patria, rebelde, todo lo que le podían insultar, le insultaban. Y Güemes los dejaba hacer, los dejaba pasar, como va a ser con todas las invasiones, con las 2 invasiones que contuvo y que derrotó, y con todas las incursiones. El ejército del norte entra en Jujuy. ¡Ay, no más! Todos los encumbrados, pudientes, que odiaban a Güemes, se ponen en el gobierno y le cantan loas a Rondó. Y Rondó sigue avanzando. Se producen algunas escaramuzas en el Camino Real cuando vienen por la zona de Vaqueros, La Caldera, actualmente en Salta. Los deja entrar Güemes a Salta y los rodea. Los deja sin víveres. En poco tiempo están exhaustos. Tienen que comer uvas que se cosechaban ahí en la zona de Cerrillo. Entonces Güemes manda emisarios para lograr la paz entre el ejército del norte y la gobernación autónoma y las milicias gauchas. Van y vienen los emisarios. Hasta interviene Macacha Güemes. Pero el verdadero gestor del pacto de los Cerrillos es un coronel del ejército amigo de Güemes y que conocía a Rondó y que estaba bajo las órdenes de Rondó, que después va a ser un caudillo federal fundamental, Juan Bautista Bustos. Y Juan Bautista Bustos logra que se reúnan Rondó y Güemes y se firme el Pacto de los Cerrillos, donde fundamentalmente dicen que hay que acabar con todas las intrigas, con todas las habladurías, que se disculpan ante Güemes por las frases que le han tirado de traidor, y Güemes acepta todo, con tal de que haya paz. Pero ese pacto preexistente de la independencia es para la independencia. En eso piensa Güemes. Unión para la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica. San Martín, que había hablado algunas cosillas como diciendo que los conflictos entre Salta y Santiago del Estero eran propias de salteadores, se da cuenta que no, que Güemes ha estado a la altura de las circunstancias, y dice: más que 100 batallas festejo el pacto de los Cerrillos, de unidad entre Güemes y Rondó. Hace sonar las campanas de las iglesias de Mendoza, donde él está de gobernador después de haberse retirado del ejército del norte, enfermo, envenenado. Y allí también cañonazos. Los congresales que habían llegado a Tucumán, se abre las sesiones a los 2 o 3 días. El presidente, mejor dicho, el gobernador, después va a ser presidente de la República del Tucumán en momentos álgidos de nuestra historia, Bernabé Arauz, le manda una carta a Güemes, y este va a ser un enemigo claro de Güemes, le manda una carta diciéndole que realmente está admirado de su magnanimidad, de su patriotismo al haber firmado el Pacto de los Cerrillos. Y se abre las sesiones del Congreso de Tucumán. Ya en la zona del litoral, Artigas había llamado al Congreso de Oriente y había declarado la independencia. No quiso Artigas venir al Congreso de Tucumán porque estaban los porteños. Le va a escribir una carta a Güemes Artigas diciéndole que junten sus fuerzas para no respetar las decisiones de Buenos Aires. En resumidas cuentas es eso.
Esa carta no fue contestada, pero no como dicen algunos historiadores, porque Güemes no quiso contestarla, al contrario. No le llegó a manos de Güemes. Esa carta fue encontrada años después en el archivo de Entre Ríos, no en el archivo de Güemes, de la familia Güemes, porque nunca le llegó. Fue interceptada para que estos dos hombres no pudieran unirse. La carta de Artigas es para leerla, vale la pena. Y Güemes contesta una carta, también es interceptada. Consecuentemente, los dos grandes caudillos, motores sociales de la Revolución de Mayo y de la independencia no pueden juntarse. Pero el Congreso de Tucumán funciona sin el litoral, es decir, Santa Fe, Entre Ríos y Misiones y la banda oriental, el actual Uruguay, pero sí con una población mucho mayor, porque está Buenos Aires, está Córdoba, está todo nuestro norte, Tucumán y Salta fundamentalmente, está la zona de San Juan y están algunos diputados que representan al Alto Perú, actual Bolivia. Es decir, el Congreso de Tucumán, por la presencia de sacerdotes de real valía y abogados de real valía, y con el apoyo de las fuerzas del Ejército de los Andes de San Martín, el apoyo del Ejército del Norte, al cual le encomienda nuevamente a Belgrano, y el apoyo del Ejército de milicias gauchas que se convierte a partir del Congreso de Tucumán en la vanguardia que debe proteger a las provincias de abajo, es un congreso de gran importancia en la América del Sur, porque declara la independencia de las Provincias Unidas de Suramérica. Es decir, es un proyecto de unidad sudamericana. El Pacto de los Cerrillos es la base y punto de partida de ese proyecto.